Segundo bloque de Tu Decisión 2026 por TV Perú, Radio Nacional y las redes sociales. Claro que sí, vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, el señor Mesías Guevara, ex candidato presidencial por el Partido Morado. Señor Mesías, muy buena noche, bienvenido a Tu Decisión 2026. Gracias por la oportunidad, a través suyo, Ricardo y Katy, un saludo a todo el Perú. Gracias por la oportunidad. Bien, entonces han continuado las reuniones con embajadores, líderes políticos, en realidad un sinnúmero de visitantes al local de la presidenta electa Keiko Fujimori. ¿Qué le parece estas señales? ¿Se empieza con buen pie la presidenta al recibir y a dar anuncios sobre todo cómo va a empezar su gobierno ya en unos días más? Bueno, en relación a lo que acabamos de ver, el tema de reunirse con los embajadores de la Unión Europea, yo pienso que ella debe aprender de esas reuniones, en el sentido de que tiene que abrir con un enfoque amplio las relaciones multilaterales, por decir algo, no solamente alinearse, como dijo anteriormente, que estaba ilusionada con irse al escudo de las Américas, cuando ella tiene que entender que la política exterior es muy importante, con Asia, con la China, con América Latina y también, por supuesto, con la Unión Europea. Para mí es una buena señal que espero que así continúe, porque no solamente vale orientarse con Estados Unidos, sino el Perú le vende a la China, tiene negocios con la India, tenemos negocios con la Unión Europea y sobre todo la Comunidad Andina de Naciones también. Don Mesías, usted toca un tema importante, que es justamente los tratados de libre comercio que tienen que ver. Tenemos 24, pero proyectado tenemos la India, que está esperando, y es un mercado pero súper grande, y donde podremos llegar muchos productos de Cajamarca, el queso cajamarquino podría entrar tranquilamente a la India. El café también, ¿no? También, mire, el café, claro. Cajamarca exporta mucho café, exportamos cerca de 500 millones de dólares al año. Y por supuesto el queso también, pero tenemos otros productos que muy poco se habla, incluso somos los primeros productores en el Perú, que es la tara, la talla, que sirve para la curtiembre y también para lo que significa medicinas para el tema de la curtiembre, ¿no? Cicatrizantes, perdón. Entonces en ese sentido sí, hay que el mercado, fíjate, es importante que esto, según de hablaste de la India, yo también, en el sentido de que en estos momentos el Banco Central de Reserva está instalando el famoso TAP, es decir, las transferencias automáticas de pagos de Perú, donde es la gran plataforma de pago, parecido al PLIN, parecido al YAPE, pero más grande, manejado por el Estado, que es tecnología de la India. Y asimismo también hay otros países como Corea del Sur, que también tenemos el tema de tratado de comercio con la India, con Japón y la misma China. Por lo tanto, espero que ese siga el derrotero, porque tiene que manejarse con mucha inteligencia lo que significa la política exterior. No podemos enfrascarnos, como decían las abuelitas, no puedes poner todos los huevos en una sola canasta. Tenemos que diversificar y sobre todo, como acaba de decir Ricardo, honrar los tratados de libre comercio, más aún que ahora el señor Trump se le ha ocurrido una vez más aumentar la tasa de intereses a 60 países, de lo cual está Perú. Por lo tanto, no podemos confiarnos solamente en una relación unilateral. A pocos días de la transmisión de mando, mucha expectativa también sobre lo que dará a conocer en el mensaje a la nación. ¿Qué puntos estratégicos debe estar incluido sí o sí este 28 de julio? Efectivamente, en estos momentos que estamos a pocos días ya de la transmisión del mando, hay dos variables, ¿no?, fundamentales. Uno, la designación de su gabinete, que me imagino que será mañana, o el sábado, o el domingo, perdón, o el lunes, no sé, pero ese va a ser una señal clara de cómo va a ser su gobierno. ¿Sería importante que anuncie la presidenta Fujimori su gabinete antes de la juramentación? Es que tiene que ser así, ¿no? Porque luego, fíjate que el día el programa, ¿cuál es? El día del 28 de julio, ella da el mensaje a la nación y luego en la tarde también tiene la reunión ya con su gabinete, la juramentación. Por lo tanto, tiene que dar a conocerse ya. Por lo tanto, uno es el gabinete, el otro es el mensaje a la nación. Y en el mensaje a la nación, por supuesto que tiene que haber grandes anuncios. Uno, por ejemplo, a mi entender, es que plantee que se va a reorganizar la Policía Nacional del Perú. ¿Y por qué? Porque ahora si algo el pueblo peruano, todos los peruanos queremos es ver cómo se lucha contra la inseguridad ciudadana y el elemento fundamental es la policía. No podemos estar con una policía como la que actual está totalmente desprestigiada, lleno de corrupción. Vemos cómo a la semana, por no decir todos los días, cogen a un policía infraganti y por lo tanto eso no puede ser. Y el otro tema que es fundamental es que dé un mensaje claro a las regiones, consolidar la descentralización y por supuesto algo que no puede dejar de mencionar la señora Fujimori es su liderazgo en la lucha contra la corrupción y ahí queremos verla. Y por otro lado decirle que no dé un mensaje que ha encontrado un país destrozado, porque si el país está destrozado es por culpa de ella.
porque la década perdida del 2016 al 2026, por lo tanto, esperemos que nos dé ese mensaje, ¿no? Que me dé un mensaje de esperanza y sobre todo que nos dé a conocer su visión de desarrollo del país, es decir, a dónde queremos ir como país, como peruanos, y este es el derrotero, porque si no sabemos a dónde vamos a ir, poco importa el camino que hemos de seguir. Don Mesías, y en la agenda también está el tema del fenómeno del Niño. Correcto. Uno de los, digamos, más gravitantes que está llegando ya hacia el Perú, y el impacto está en el mar, está también en parte de la agricultura, pero que esto va a seguir extendiéndose. Mira, ahí hay dos plataformas informáticas de telecomunicaciones que tienen que utilizarse ya. Por un lado es el SISMATE, que es el sistema de alertas tempranas que lo maneja INDECI, y por otro lado está el satélite Perusat que lo maneja CONIDA. ¿Y por qué es importante? Porque a través de CONIDA ellos están tomando ya fotografías satelitales, lo cuales ya deben, sobre todo en el norte, ya identificar los puntos críticos para que de esa manera los gobernadores regionales y el gobierno nacional y los municipios hagan un trabajo conjunto precisamente para tomar las precauciones. Caso defensas ribereñas, descolmatación, pero más que descolmatación, defensas ribereñas. Ahora veía yo, por ejemplo, un reportaje, un canal, donde veíamos que un puente que ya estaba comiéndose los cimientos, el río. Entonces ni siquiera empiezan los ríos a crecer. Por lo tanto, es un punto fundamental. Y algo que tiene que preverse también es ver cómo se apoya la agricultura familiar. Porque los más afectados, aparte de la población, va a ser la agricultura. Y sobre todo la agricultura familiar y, por supuesto, la infraestructura educativa, la infraestructura de los colegios y la infraestructura de los hospitalarios también. Ahora, Piura creo que ha adelantado la suspensión, las vacaciones para noviembre, porque va a ser una de las regiones más impactadas, pero lo mismo seguramente ocurre con Ancash, ocurre con La Libertad, con Lambayeque, Cajamarca y Tumbes, que son las más impactadas por el tema del fenómeno del Niño, sobre todo la parte de las carreteras. Su región, Cajamarca, sí. ¿Cómo se podría ver afectada? En Cajamarca específico. ¿Y qué necesitarían? En Cajamarca hay dos corredores muy importantes. Uno que empieza en lo que es la Ciudad de Dios, que vienes a Cajamarca, pasas por Mamamarca, Chota, Cutero, bajas a Chiple y eso está concesionado con Convial. Y la otra carretera que subes de Corral Quemado, Olmos Corral Quemado, donde cruzas por Cuya. Eso está con IRSA Norte, por lo tanto en este momento tanto IRSA Norte como Convial deben estar muy a la expectativa porque esas carreteras son centrales. En el caso de Convial, para Cajamarca solamente, hasta Ciudad de Dios, hasta el Chiple, pero la otra carretera sí va hasta adentro, va hasta Yurimaguas. Por lo tanto, eso tiene que estar en alerta, digamos, roja. Y por lo tanto, y como dije hace un instante, también ver los municipios, el gobierno regional, que tiene que trabajar de manera activa, sobre todo prevenir sobre todo. Ahora, se viene ya, digamos, luego de la juramentación, el primer mensaje, el trabajo que tendrá el Ejecutivo con el Legislativo. Desde el Parlamento, ¿no? Ningún partido tiene mayoría, todos son primeras minorías. ¿Cómo establecer justamente temas que permitan la gobernabilidad a nivel de una agenda de consenso? Mira, en primer lugar, fíjate que es importante que tanto el Congreso y el Ejecutivo entiendan que a través de ese plan existe el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 y por lo tanto en virtud de ello se requiere una agenda parlamentaria y por otro lado escuchar a la población, consensuar. En este momento tiene que hacerse mucha concertación, mucho diálogo, sobre todo entre los diputados, las bancadas de parlamentarias, diputados y senadores y con el Ejecutivo. Por lo tanto ahí tiene que haber un trabajo muy grande, muy efectivo y sobre todo con resultados concretos. Y eso es lo que tenemos que ir todos los peruanos y esperamos que eso se dé. Y por supuesto que el Congreso tiene que fiscalizar al Ejecutivo. No tiene por qué claudicar en esa tarea para evitar pues que el Perú siga medrando la corrupción. Pero una oposición responsable, no una oposición como hemos visto en los últimos años, no obstruyendo de alguna manera el trabajo del gobierno. Bueno, fíjate que toda oposición es oposición, ¿no? O sea que si gustas no hablemos de oposición, sino hablemos de propuestas, pero ¿qué significa ser oposición? Oposición significa contraponer lo que el Ejecutivo, el gobierno oficialista te pone en la mesa, propone, tú como oposición lo puedes validar o invalidar, ratificar o no ratificar. Y por otro lado también tienes que tener la capacidad de proponer, concertar. Oposición no significa que rompas el diálogo, pero ese diálogo tiene que ser abierto y transparente y sobre todo con resultados, evitar que eso se convierta en una mecedora. Por lo tanto, es importante, la oposición es importante, no hay que tenerle miedo. Lo que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados hoy,
va a tener la capacidad de interpelar y de censurar a los ministros, y eso va a significar pues que la señora Fujimori tenga la prudencia, tenga la capacidad y la inteligencia a la vez de designar a los mejores hombres y mujeres que el Perú tiene en diversas carteras. Y eso es válido. La interpelación y la censura es una práctica parlamentaria que no hay que tenerle miedo. Al contrario, fíjate que la fiscalización son los frenos para que tú hagas un buen gobierno. Y si tú conduces un carro, los frenos son importantes o no. Es importante, claro, porque si no hay frenos simplemente te vas a estrellar. Por lo tanto, esa es la fiscalización, que te ayuda a frenar, que te ayuda a controlar tu velocidad y sobre todo que no cometas torpezas como los últimos años han ocurrido, la década perdida que estamos, ojalá que se cierre este 27 de julio. Claro, pero la presencia del Senado también va a ayudar a eso, ¿no? La presencia del Senado, más que un proceso de fiscalización, tiene un tema de reflexión, tiene un tema de ratificación de las leyes o no leyes, tiene la misión de designar por ejemplo, a lo que es el Banco Central de Reserva, a lo que es el tema relacionado con el Tribunal Constitucional, la SBS también tienen ellos la responsabilidad. Por lo tanto, es una Cámara más reflexiva que va a tener que aprobar o desaprobar lo que aprueban. Es la segunda votación que claro, era en la primera, cuando era una unicameralidad. Por lo tanto, hay mucho trabajo por ahí. Y esperemos que este Senado, yo lamento decirles que fíjate que cerca de 60 de los que actualmente ya tienen ¿no? Ya tienen carpetas fiscales, por lo tanto eso significa que van a estar, digamos, podrían ser entre comillas extorsionados por ciertas fuerzas fácticas. Hay muchos que lamentablemente en lugar de tener currículo, tienen un prontuariado y eso es un mal inicio en ese sentido. Ahora, desde el Senado se va a supervisar, digamos, a revisar todo el material legislativo, los proyectos de ley que evacúe la Cámara de Diputados. Esto es un buen filtro que va a evitar, por ejemplo, que tengamos tantas leyes, tipo contrabando, que de alguna manera se debaten entre gallos en medianoches. Eso siempre va a suceder, ¿no? O sea que el contrabando se va a dar abajo y arriba, es decir, en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, porque lamentablemente las fuerzas, los lobbies siempre van a existir. Pero claro, hay que ser hidalgos, va a disminuir esa preocupación que tú muy bien pones en la mesa, pero sin embargo siempre va a existir, porque siempre hay sus intereses subalternos. Por eso ahí está la oposición, para fiscalizar, para que esos intereses subalternos no se sobrepongan a los intereses de la nación. Y eso es algo que hay que hacer una tarea. Y ahora fíjense que al existir ya inteligencia artificial, al existir plataformas digitales, yo creo que desde afuera, no solo del Congreso, va a haber un rol importantísimo a la inteligencia artificial para fiscalizar a los parlamentarios. Esperemos que haya libertad de expresión, haya libertad de prensa, haya libertad de expresión y no haya represión. Porque yo pienso que ahora va a haber bastante fiscalización, no solamente del Parlamento, sino también de la sociedad civil. ¿En base a qué? Uso intensivo de la tecnología de información y comunicación. Claro, y lo que pide la población no solamente es regresar sanos y salvos a casa, ¿no? Pues tenemos el tema de las extorsiones, la inseguridad ciudadana, que es otro de los grandes retos también que va a tener que afrontar Keiko Fujimori, la presidenta electa. Sí, eso como te dije hace un instante, uno de los grandes anuncios, que esperemos que lo dé, es que va a reestructurar la Policía Nacional del Perú. Y en función de eso, ya formar los equipos necesarios, incluso nosotros planteábamos en su momento que deberíamos de hacer un ecosistema legal, jurídico, fiscal, para que haya los famosos juicios sumarios y por supuesto con inteligencia y también el tema relacionado con lo que es el uso intensivo de la digitalización, para de esa manera ayudar a hacer rápida la investigación y vía sumaria. El fiscal acusa, denuncia y el juez ya sentencia de manera rápida, no estamos, y tienen que ser especiales esos comités, multidisciplinarios, policía, fiscal, juez y de tecnología, información y comunicación y por supuesto inteligencia, ¿no? Bien, muchísimas gracias por su presencia. No, gracias a ustedes. Permíteme un segundo para desear a todos los pueblos peruanos felices fiestas patrias, que jamás pierdan la esperanza que los peruanos y peruanas somos herederos de un pueblo muy antiguo, que el antiguo Perú, y que nos da la fortaleza para seguir adelante. Éxitos para ustedes también. Muchísimas gracias igualmente. Gracias. Muchísimas gracias, Mesías Guevara, ex candidato presidencial del Partido Morado. Vamos a una pausa y retornamos con más aquí en Tu Decisión 2026.